¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues una vez más saludándolos, listos para iniciar la sesión 3 de matemáticas. Como ustedes recordarán, vamos a ver el complemento de las operaciones básicas. Las operaciones básicas es la potenciación y la radicación. La sesión pasada explicamos la importancia de conocer estas operaciones, vimos la estructura de cada uno de sus componentes y el día de hoy desarrollaremos las leyes de los exponentes. Entonces, vamos a empezar con el tema de potencia o potencias. Dentro de esas potencias, si ustedes recordarán, encontramos un coeficiente numérico. Bien, este coeficiente numérico está también integrado por una literal y esta literal, a su vez, por un exponente. ¿Vale? Entonces, ese es el componente básico de una potencia. ¿Recuerda? Esto de aquí es base. Esta es literal. Y finalmente el exponente. Bien, estos son los tres. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a ver el exponente de esta forma, de esta manifestación. Pero ¿qué sucede cuando más variables interactúan con más exponentes? ¿Qué mecanismos vamos a utilizar para poder obtener un solo exponente y encontrar el resultado? Para ello, desarrollaremos este subtema: leyes de los exponentes. Es decir, nos vamos a enfocar en este numerito. Bien, ¿te parece si empezamos con la primera? La primera ley se llama la potencia de una potencia. Es decir, ley número 1 es la potencia de una potencia. El postulado indica lo siguiente: tenemos una base x elevado a un exponente m, que este a su vez multiplica a un exponente n. La forma de resolverlo es que x va a ser igual. ¿Qué sucede cuando tenemos un paréntesis? Significa que se va a multiplicar, entonces va a ser m por n. M por n. Esa es su representación. Haciendo el caso práctico, podemos decir lo siguiente: vamos a suponer que x o x es una incógnita. Si le asignamos un valor, ¿qué te parece que sea el número 2? 2 elevado al exponente 2 y este a su vez elevado al exponente 1. ¿Qué significa? Que es la potencia de una potencia. Entonces lo desarrollamos como el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, x es el número a desarrollar. En este caso, 2 es un número a desarrollar. Sí, dije número porque x es una incógnita y es una cantidad desconocida. El objetivo es encontrar esta cantidad. Entonces multiplico m por n y aquí multiplico 2 por 1, es 2. Significa, de acuerdo con la clase anterior, que el 2 es el exponente, el 2, este 2 es el exponente, y el 2 que vemos en un número mayor, pues este será el factor. ¿Eso qué significa? Que voy a multiplicar 2 veces el 2. Entonces digo, 2 por 2 es igual a 4. De eso trata la potencia de una potencia. Vamos con la ley número 2. La ley número 2 establece lo siguiente: se llama el producto de una potencia. ¿Cuál es la representación del producto de una potencia? Es el siguiente: tenemos una base x con un exponente m que multiplica a otra base x
con un exponente n. ¿Qué visualizamos? Que las bases son iguales y los exponentes son diferentes. La manera de resolverlo especifica lo siguiente: cuando tenemos bases iguales se representa como una sola. Estas bases son iguales, lo represento como una sola. ¿Y qué sucede con los exponentes? Los exponentes los vamos a sumar. En la multiplicación los exponentes siempre se suman. Entonces va a ser m más n. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio numérico. Vamos a suponer que x ahora vale 3. Es un ejemplo, es un valor aleatorio. 3 elevado al exponente 2 por 3 elevado, por ejemplo, al exponente 1. Entonces, no va a ser 3 por 3, 9. Siguiendo el postulado anterior, cuando las bases son iguales, se representa como una sola. Entonces va a ser 3. Los exponentes, como son diferentes, como el postulado, lo vamos a sumar. 2 más 1. Por lo tanto, 3, y sumo los exponentes. 2 más 1 es 3. Eso significa que voy a multiplicar 3 veces el número 3. De esta forma. 3 por 3 por 3. Entonces digo 3 por 3, 9. Y 9 por 3 es igual a 27. Y ese es el resultado en el caso concreto del producto de una potencia. ¿Cuál es lo contrario de la multiplicación? Pues vamos a encontrar la división. Entonces a esto le vamos a llamar el cociente de una potencia. Entonces va así. 3, ley número 3, es el cociente de una potencia. Así. El cociente de una potencia. Entonces, cociente significa que vamos a dividir. Entonces, vamos con la siguiente información. Tengo una base x que divide a otra base x y los exponentes son distintos, es decir, el exponente m y el exponente n. Este postulado maneja la siguiente información. Dice que cuando las bases son iguales se representa como una sola. Entonces, solamente vale x. Solamente sigue la lógica. Si en la multiplicación sumamos, lógicamente en la división los exponentes se van a restar. Entonces va a quedar de esta manera: m menos n. ¿Te parece si hacemos un ejemplo con un número? Puede ser entonces así: 4 sobre 4. El exponente puede ser arriba, por ejemplo, 10. Y abajo puede ser, por ejemplo, 8. Son aleatorios, son ejercicios. Sigo el mismo patrón que el postulado, es decir, bases iguales la represento como una sola. Y los exponentes es m menos n, entonces los voy a restar. 10 menos 8. Por lo tanto, el resultado es 4, 10 menos 8 es igual a 2. Esto significa que voy a multiplicar 2 veces el factor. El factor en este caso es el número 4. Entonces el resultado va a quedar así: 4 por 4. Y si multiplico 4 por 4, el resultado es igual a 16. Y de esta manera hemos ejemplificado el cociente de una potencia. El siguiente postulado es el número 4. Entonces anotamos el postulado o la ley número 4 y a esta le vamos a llamar la ley del inverso recíproco. Es el inverso recíproco por la siguiente razón. Pero primero notamos el título: la ley del
inverso, la ley del inverso recíproco. Entonces, esta ley del inverso recíproco radica en lo siguiente. Tenemos una base X, o sea, cualquier número. Pero ahora el exponente es negativo. El objetivo, si nos dice que es potencia, es porque una cantidad crece en una cantidad desproporcional, en una cantidad abismal. Entonces, evidentemente, si es negativo no puede crecer. Este exponente tiene que convertirse en positivo. Y se llama inverso por la siguiente razón. Para convertirlo de negativo a positivo, escribo el inverso. El inverso siempre va a ser 1 entre X. Y el exponente, en vez de ser negativo, lo represento como positivo. De esa manera tan sencilla cambio un exponente negativo a positivo. Bien, si hacemos un ejemplo numérico, pensemos en los primeros 5 números naturales. Perfecto, el 5. Vamos con el 5. 5 elevado al exponente 2. Sigo el patrón del ejemplo anterior. Aplico el inverso, que es 1, 5, y este exponente en este momento es negativo. El objetivo es convertirlo a positivo. Entonces, si lo resuelvo, voy a multiplicar 1 entre las veces que se repite el 5. En este caso son 2. Entonces es 5 por 5. Por lo tanto, el resultado de esta expresión es 1 entre 5 por 5, 25. Y podemos dejar el resultado expresado como un número racional. Bien, pues este es el ejemplo de la ley del inverso recíproco. Bien, vamos a ver los postulados enseguida. Algunos de ellos los quise dejar al final porque son más sencillos. Y me gustaría que reflexionáramos y pensáramos un momento. Hemos visto cuando los exponentes son diferentes de 0, cuando los exponentes son negativos, y entonces se va a hacer una pregunta. ¿Qué sucede cuando el exponente es 0? ¿Cuál es su resultado? Entonces, vamos a escribir la ley número 5 de cuando el exponente es 0. Vamos a ver. Tengo una base X con un exponente 0. Voy a adelantarme un poquito. Un número natural elevado a un exponente 0. Te hago la pregunta, ¿cuál es el resultado? El resultado es el siguiente. Toda base que esté elevado al exponente 0 siempre va a ser igual a 1. 1. ¿Eso qué significa? Que 3 es una base, está elevado al exponente 0, por lo tanto el resultado va a ser igual a 1. ¿Te gustaría hacer el ejemplo con un número racional? Pues puede ser este. 1, un medio, por ejemplo, elevado al exponente 0. Sigue siendo un número, pero por el hecho de estar elevado al exponente 0, el resultado va a ser igual a 1.